Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adorado sea el Santísimo Sacramento, por siempre sea adorado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Dios, Padre nuestro, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerle en el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te rogamos, Dios nuestro, te dignes prevenir nuestras acciones con tu inspiración y proseguirlas con tu ayuda, a fin de que todo lo que pedimos y hacemos por ti comience y en ti acabe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Pues aquí preparándonos en esta ocasión para hacer esta reflexión correspondiente al mes de agosto del 2021. Después de ponernos en las manos de Dios con la invocación al Espíritu Santo, pues iniciamos con esta breve reflexión. Antes de iniciar, pues los saludamos con afecto, agradeciendo profundamente a todos aquellos que nos siguen en YouTube, todos los que van a tener la dicha de ver esta reflexión nueva. Les agradecemos profundamente y les mandamos un saludo muy afectuoso. De una manera muy especial para algunos hermanos que han solicitado que se sigan llevando a cabo estas reflexiones. Muchas gracias por su preferencia, por su atención y damos inicio. Nos dice la semilla de este mes de agosto en la primera página, en la editorial, nos dice: para este mes de agosto, como es tradición, la revista de la Semilla Eucarística la dedicamos a la educación. En esta ocasión les presentamos el documento que el Papa Paulo VI presentó en la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el Año Internacional de la Educación, en el que les expresa: la Santa Sede ha considerado oportuno en esta circunstancia subrayar
algunos de los principios orientadores más importantes relacionados con la materia y esperamos hacerles un servicio agradable enviándolos a ustedes con la única preocupación de prestar una aportación útil a esta gran tarea. Consideramos de suma importancia no tan solo por pertenecer a un movimiento eclesial, sino a ustedes, adoradoras, adoradores, tarcisios e inesitas, y a todo el pueblo de Dios, que son en su mayoría padres y madres de familia. Algunos también son maestros y maestras. Como ha dicho el Papa Francisco, los jóvenes son el presente de la Iglesia. La adoración nocturna es un movimiento de Iglesia. Como adoradores nos debe importar dar una sólida educación humana y cristiana a los que van a ser los futuros adoradores y adoradoras. Es decir, que esta educación de la que hoy nos habla la semilla está enfocada básicamente a los niños tarcisios y a las niñas inesitas, o a todos los niños, adolescentes, estudiantes, aunque no sean de la adoración nocturna. Y nos dice que son la esperanza de la adoración, la esperanza de la Iglesia. Son la vanguardia de la adoración nocturna, los niños tarcisios y las niñas inesitas. Son los adoradores del mañana. Ahora bien, ¿qué adoradores queremos para mañana, para el futuro? ¿Cuál es la educación que les damos nosotros, padres de familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Los educamos en la fe o solo los educamos para la vida? Porque así se dice, educar para la vida, cuando se enfrascan en estudiar y les damos una carrera y bueno, los preparamos, pero espiritualmente los educamos en la fe, les transmitimos los valores, el respeto, la educación. Porque muchas personas sí educan a sus hijos, les brindan una carrera, una licenciatura o varias, según las posibilidades económicas. Pero decía una vez una persona muy preparada, decía, la universidad me brindó muchos conocimientos, pero me alejó de Dios. Es ahí donde entra la función de los padres, de los educadores, de los maestros, de educar al mismo nivel en las cosas de la vida y en las cosas de la fe, en las cosas de Dios. Maestros, maestras, que preparan, que guían, que conducen a los niños. Tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo un trabajo adecuado en la buena educación de los niños.
porque muchas veces tenemos creencias negativas y eso es lo que enseñamos, eso es lo que transmitimos. No podemos ser guías, no podemos guiar si somos ciegos, dice el Evangelio, porque caeremos al pozo. Entonces, nuevamente recordando que los niños, las niñas, los educandos son la esperanza primeramente de México, de nuestro país y de los países en general, pero también son la esperanza y la riqueza de la Iglesia, porque van a ser los cristianos católicos futuros, dependiendo de lo que hayamos sembrado en ellos. Si sembramos la semilla de la fe, eso será lo que vivirán ellos el día de mañana. Si sembramos la semilla de la indiferencia religiosa, eso será lo que vivirán mañana. ¿Qué educación queremos darles a nuestros hijos? Los invito a estudiar, a reflexionar, a profundizar y a discernir los principios orientadores más importantes relacionados con la educación, que señala el Papa Paulo VI, que nos iluminen particularmente en esta situación que estamos viviendo, en estos años de pandemia, que ha venido a evidenciar el atraso y la crisis de la educación en México y la ideología de género. El niño o la niña escoge qué quiere ser, hombre o mujer, u otra cosa. ¿Qué se quiere implementar en los libros de texto? En donde los padres quedan excluidos de la formación de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos están excluyendo, es decir, que la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos mueven las cosas a su entera libertad y antojo. Y tú y yo, cristiano católico, debemos rechazar, condenar, protestar por esta ideología de género. ¿Cómo es posible que haya tanta hambre en el mundo, que haya tanta necesidad, tanta urgencia de educación y los gobiernos estén pensando en estas cosas? Yo no entiendo, no cabe en mi cabeza cómo poder visualizar a una pareja que espera a su bebé con amor, con cariño, con ternura, y cuando nace se alegran, y cuando lo reciben en sus brazos le dicen los doctores: es un varón. Y hablando de la ideología de género, después de 7, 8 o 10 años, resulta que va a hacer lo que él quiera. Resulta que ya no es un varón, ya es una mujer. Por eso rechazamos estas tonterías, porque van en contra, primero, de la naturaleza del ser humano, y segundo, van en contra de la ley de Dios.
¿Cómo es posible que nuestros gobernantes se estén ocupando de todas estas cosas de la ideología de género? ¿Cómo es posible que aprueben estas leyes tan contradictorias a la naturaleza humana? ¿Cómo es posible que estén aprobando el asesinato de seres indefensos? ¿Cómo es posible que estén aprobando la unión entre personas del mismo sexo? ¡Qué tonterías! ¡Qué desconocimiento de Dios! Decía la Madre Teresa de Calcuta: admiro mucho a los Estados Unidos por su crecimiento económico, por su tecnología, por todo lo que tienen, pero me da mucha tristeza ver que están alejados de Dios. Y lo que nuestros gobernantes en México están haciendo es una copia de lo que hacen los gobiernos de otros países, pensando que están haciendo cosas buenas cuando en realidad están haciendo tonterías. Por eso, una vez más lo repito y lo repetiré siempre: rechazamos estas cosas que aprueban nuestros gobiernos. Y desafortunadamente, como dice al final, los padres quedan excluidos de estas cosas, porque no hay un grupo, un movimiento, un patronato de padres de familia que trabaje conjuntamente con la Secretaría de Educación para rechazar todas estas cosas que quieren implementar, que quieren agregar a los libros de texto. La intención del mes es por la educación, orar porque sea respetado los derechos y valores de los niños, por una educación integral. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, UNESCO, es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, ONU. La UNESCO obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos, fundado en el respeto de los valores comunes. Asimismo, contribuye a la conservación de la paz y a la seguridad mundial mediante la promoción de la cooperación entre las naciones a través de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. Habla muy bonito, suena muy bonito. La pregunta es, ¿y lo están realizando tal como lo dice aquí? ¿Se estará llevando a cabo todo esto que dice aquí? El evento reunió a representantes de 37 estados, entre ellos México, y con el impulso de Francia y el Reino Unido, dos naciones muy afectadas por el conflicto, los delegados decidieron crear una organización destinada a instituir una verdadera cultura de paz, con la finalidad de fortalecer la solidaridad integral, intelectual y moral de la humanidad e impedir una nueva guerra mundial. Ojalá que realmente estén
desempeñando las funciones para las cuales fue instituido este movimiento, esta organización. Ojalá que realmente estén creando o que hayan creado una organización que está destinada a instituir, a formar, a reforzar una verdadera cultura de paz, y que todo esto lleve a la finalidad de fortalecer la solidaridad intelectual y moral de la humanidad entera, y de esa manera impedir una nueva guerra mundial. Aunque bueno, mucha gente dice que esa guerra ya la tenemos encima, entonces por eso como que queda en duda todo esto que tenemos aquí. Al final de la conferencia, los 37 estados firmaron la Constitución que marcó el origen de la UNESCO. El documento entró en vigor en noviembre de 1946, tras ser ratificado por 20 países signatarios. Muchos de nosotros ni cuenta nos damos o ni cuenta nos dábamos que este documento o de este documento y de tantos años que tiene, que lleva en vigor, para ser más exactos, se firmó en 1946. Esto quiere decir que para este año que estamos viviendo lleva 75 años, y yo siento que no hemos visto gran cosa de todo lo que aquí menciona. Sin embargo, pues pedimos a Dios que realmente desempeñen sus funciones para las cuales fue instituida esta organización. La Santa Sede ha acogido con satisfacción la feliz iniciativa de un año internacional de la educación, y los católicos, es decir, tú hermano, tú hermana, yo, tenemos la intención de colaborar generosamente a los grandes objetivos de esta campaña. Pero como decía hace un momento, que no quede solo en la intención. Tenemos que entrar en acción ya, no esperar más, que no se quede en buenos propósitos. Tenemos que actuar, tenemos que despertar. En una instrucción anterior les mencionaba este punto. Tenemos que despertar ya de ese letargo en el que hemos caído, o en ese letargo en el que nos han metido los gobiernos. Tenemos que abrir los ojos y la boca, hablar y denunciar. Es una misión de todo profeta, anunciar y denunciar. En estos tiempos de pandemia, que muchos le llaman plandemia, y como dijo el camello, hay mucho desierto, los gobiernos o la Organización Mundial de la Salud nos impulsa y nos motiva para que nos cuidemos mediante el lavado de manos, la sana distancia, el cubrebocas. Y yo, desde que nos hicieron usar un cubrebocas, siempre he dicho, esto tiene un doble objetivo, un doble significado. Primero, y a lo mejor sea el más importante,
la protección. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, es taparte la boca para que no hables, para que no digas, para que no expreses tu sentir. ¿Y qué estamos viviendo en nuestros tiempos? No tenemos a 5 sacerdotes, obispos, condenados, criticados, enjuiciados por hablar la verdad, por motivar a la gente a que hiciera un voto consciente. Ojalá que no me vayan a enjuiciar por decir estas cosas, pero tenemos que decir nuestro sentir. Y bueno, pues ya cada quien está en libertad de pensar o de actuar según su propio criterio. Se presenta el documento íntegro, es decir, completo, para su estudio, su análisis y su discernimiento. Una tarea permanente, hacer que el hombre sea más humano. Considerando la educación como una tarea de primer importancia que asegura la transmisión del saber, del obrar y que tiende a hacer que el hombre sea más humano. Siempre el ser humano, pero muchas veces no somos nada humanos. Cuando recordamos lo que los gobiernos aprueban, el asesinato de seres inocentes, qué humanos somos. Ahorita me viene a la mente un cuentito por ahí de 2 criaturas que estaban en el seno materno y le preguntó uno al otro, ¿qué quisiera hacer cuando lleguemos al mundo de los vivos, de los seres humanos? Es decir, cuando nazcamos. Y le dijo, yo quisiera ser un perrito. Y le dijo el otro, ¿y por qué un perrito? Dice, porque el maltrato a los perritos es un delito y el asesinar a un niño es una ley. ¿Cuánta verdad hay en esto? Toda, porque la aprobación del aborto es matar seres inocentes. ¿Cuál humanidad? ¿Cuál humanidad tiene el ser humano? Nada más lo de humano queda en dicho. Pero el cambio profundo que envuelve a nuestro tiempo hace más difícil el diálogo entre las generaciones, porque exige lo que puede llamarse formación permanente. Hace más difícil el diálogo entre las generaciones porque exige lo que puede llamarse formación permanente. Aquí nos compete directamente a nosotros, adoradores, adoradoras. Nuestros estatutos hablan de una formación permanente. Y la pregunta nuevamente resalta, ¿lo realizamos? ¿Lo llevamos a cabo? Nuestros dirigentes, nuestros consejos directivos, nuestros consejos diocesanos, nos están instruyendo, nos están formando permanentemente, o simplemente nos invitan a la adoración sin saber ni qué es ni cómo es.
Es triste enterarnos, saber que hay hermanos dirigentes de años y que no saben dirigir una vigilia. Si nosotros dirigentes no sabemos dirigir una vigilia, ¿qué será de los hermanos que son simples adoradores? Y por eso cada quien hace sus vigilias como Dios le dé a entender, porque no hemos tenido la delicadeza de instruir, de enseñar. ¿Cuál educación? ¿Cuál formación? Esta semilla está dedicada a la educación. Y aquí entra directamente la educación, la formación, la conducción de nuestros hermanos. Es que ya el hermano, la hermana ya tiene 3 meses y ya le vamos a dar su distintivo. ¿Y dónde dice? ¿Y dónde encontramos esto? En los estatutos anteriores, a lo mejor. Porque actualmente no se habla de 3 meses o 3 vigilias, se habla de 6 meses de instrucción y de una instrucción permanente, de una formación permanente para todos los adoradores. Ojalá que nuestros dirigentes pues tomen en cuenta esto y vean si están cumpliendo con lo que les corresponde. Porque si están al frente de una sección o de una diócesis, no es nada más para sentirse grandes, para decir yo soy del consejo. No, Señor. Es una gran tarea de educación, de formación. Es una gran labor y es un gran compromiso. Y un día Dios te va a tomar cuentas de ese grupo que puso bajo tu cuidado. No creas que es fácil, no es nada más decir, ay, soy el presidente diocesano, soy el presidente de sección. No, Señor. Tenemos que educar, tenemos que formar, tenemos que instruir. Los jóvenes, los niños, entre miedo y esperanza, porque no saben qué hacer. Mientras por un lado los padres o los catequistas les enseñan las cosas de Dios, en la escuela se las arrebatan, los confunden, por eso no saben qué hacer. El hambre de instrucción no es menos deprimente que el hambre de alimentos. Decía yo en alguna ocasión, así como te gruñen las tripas cuando tienes hambre, así tu espíritu reclama el alimento. No nos preocupamos por alimentarnos espiritualmente. Por eso tenemos un espíritu débil que cuando viene el primer viento fuerte nos tambalea. Ojalá que sea de provecho esta nueva reflexión y ponemos en las manos de Dios estos momentos que nos ha concedido de compartir con todos ustedes esta reflexión. El Espíritu enriquece el corazón, dispone el respeto y la admiración razonable y se transforma en escuela de libertad responsable. Finalmente, agradeciendo profundamente a los educadores que llevan a cabo su tarea ardua de educar, pero educar en los dos sentidos,
en el sentido de la vida y en el sentido religioso. Gracias a los educadores responsables porque abren un mundo nuevo e interesante a los educandos, despiertan la creatividad, motivan el aprendizaje integral, estimulan la curiosidad y la investigación y escriben vida en cada corazón. Muchas gracias por su atención y nos ponemos en las manos de Dios, encomendamos a la Santísima Virgen estas instrucciones, deseando que sean para bien de todos nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marchemos en paz, en el nombre de Cristo. Amén.